La noche en Pereira caía suave y silenciosa. Una brisa fresca bajaba de las fincas cafeteras, trayendo consigo el aroma a tierra húmeda y el canto incesante de los grillos que se escondían entre los guaduales. Al borde de una callecita que serpenteaba hacia la plaza de mercado, la luz de una lámpara de gas iluminaba un puesto sencillo con un toldo de lona azul. Allí, como cada noche, don Ramiro asaba sus chuzos. El fuego de carbón ardía con un resplandor rojizo, liberando un humo delgado que se mezclaba con el aroma de la carne y el chimichurri. La gente que pasaba no podía evitar voltear la cabeza, atraída por esa fragancia irresistible. El puesto no era grande, apenas 4 mesas largas de plástico y unas cuantas sillas Rimax. Sin embargo, cada noche, la fila de clientes se extendía hasta el borde de la acera. Había conductores de buseta, trabajadores de la plaza, estudiantes universitarios, e incluso gente adinerada del centro que venía exclusivamente a probar los chuzos de don Ramiro. Todos decían que el sabor era diferente. La carne era increíblemente tierna, sin rastro de dureza, y el adobo penetraba hasta la última fibra. Muchos bromeaban diciendo que don Ramiro tenía una receta secreta, un pacto con algún duende de la montaña. Detrás de las brasas se perfilaba la figura de don Ramiro. Su cuerpo era delgado, la piel curtida por el calor constante del carbón. El sudor le perlaba la frente, pero su sonrisa siempre era cálida y amable. Nunca dejaba que un cliente se fuera sin un saludo cordial. Su voz era suave y respetuosa, con ese acento pausado y amable de la gente del eje cafetero. Nadie sospechaba que aquel hombre sencillo cargaba con un peso inmenso sobre sus hombros. Desde que su esposa falleció 5 años atrás, don Ramiro vivía solo con su hija adolescente, Isabela. La muchacha sufría una grave enfermedad renal y necesitaba un tratamiento constante en el hospital. Los costos de la diálisis y los medicamentos eran exorbitantes, y las ganancias de los chuzos apenas alcanzaban para cubrir una fracción. Por eso, cuando un hombre misterioso le ofreció un suministro de carne a un precio irrisoriamente bajo, don Ramiro aceptó sin hacer demasiadas preguntas. En su mente solo había una cosa, la necesidad de que Isabela pudiera seguir tomando sus medicinas, de que pudiera vivir un poco más. Aquella noche, como de costumbre, el puesto estaba lleno. Un joven llamado Julián estaba sentado en una esquina, tomando notas en una pequeña libreta. Era un periodista novato del periódico local, La Voz de Risaralda. Su rostro era sereno, pero sus ojos eran agudos y curiosos. No había venido solo a comer, sino a investigar. Llevaba varias semanas escuchando historias sobre los chuzos milagrosos de don Ramiro. Como periodista, su curiosidad era un motor que no podía apagar. Frente a él estaba sentado su mejor amigo, Mateo, un fotógrafo independiente. Mateo masticaba un trozo de carne mientras suspiraba de satisfacción. «Parce, estos chuzos son de otro mundo», dijo en voz baja. «La carne es demasiado suave, no parece de res normal». Julián asintió lentamente. Él sentía lo mismo, pero algo en su interior le generaba una extraña inquietud. Cada bocado se deshacía en la boca, con una textura tan fina que no se parecía a ninguna carne que hubiera probado antes. Desde detrás del toldo, don Ramiro miraba hacia la calle. Sus ojos reflejaban una ansiedad palpable, como si esperara a alguien. Sus manos, ya viejas y cansadas, temblaban ligeramente al girar los pinchos sobre las brasas. La noche avanzaba, pero los clientes seguían llegando. Al otro lado de la calle, un viejo Chevrolet Sprint de color negro se detuvo por un instante. Sus luces se encendieron y se apagaron en una señal rápida. Nadie bajó del vehículo. Don Ramiro agachó la cabeza, su rostro palideció bajo la luz de las brasas. Julián observó todo con atención. Anotó en su libreta, fuente de la carne desconocida. Carro negro misterioso. Mientras tanto, en el puesto, la gente reía y charlaba animadamente. Una señora de mediana edad esperaba su pedido para llevar. Se llamaba doña Elena. Acababa de salir de la plaza y quería llevarle chuzos a su hijo, Santiago, un estudiante universitario que estaba haciendo sus prácticas en la ciudad.
Santiaguito va a quedar feliz con esta cena, le dijo a la mujer a su lado. Don Ramiro esbozó una sonrisa que no le llegó a los ojos. Conocía a Santiago. El muchacho pasaba a menudo por su puesto. Era un joven bueno y educado. En su corazón, Ramiro rezó para que todo saliera bien esa noche. Cuando el reloj se acercaba a la medianoche, los últimos clientes se marcharon. Julián y Mateo seguían sentados en la mesa del fondo, fingiendo conversar mientras observaban. El Chevrolet negro seguía estacionado al otro lado de la calle, como una sombra paciente. La puerta del carro se abrió brevemente. Un hombre alto y corpulento salió y dejó algo cerca de la parte trasera del puesto de Ramiro. Sus movimientos fueron rápidos y silenciosos. Después, el carro se alejó sin hacer ruido. Julián miró a Mateo, sus ojos llenos de preguntas. Mateo solo pudo tragar saliva y bajar la mirada. Don Ramiro comenzó a cerrar el puesto a toda prisa. Desmontó el toldo, limpió las brasas y luego arrastró un pesado saco de lona hacia una pequeña caseta de madera que usaba como bodega. A través de una rendija en las tablas, Julián alcanzó a ver el rostro del anciano. Un par de lágrimas rodaban por sus mejillas. Miró al cielo por un instante y susurró, «Dios mío, perdóname». Después, cerró la puerta de la bodega con candado y apagó la lámpara de gas. El viento nocturno de Pereira soplaba suavemente. El canto de un gallo a lo lejos anunciaba la llegada de un nuevo día. Sin embargo, para doña Elena, aquella mañana no trajo calma. En su cocina, el fogón de leña seguía encendido, pero el arroz en la olla ya estaba frío. Estaba sentada frente a la mesa vacía. Normalmente, a esa hora, Santiago ya estaría allí, sonriendo mientras tomaba un tinto caliente antes de salir. Pero esta vez, su silla permanecía desocupada. Anoche, Santiago le había enviado un mensaje de texto. Le dijo que iba a comer chuzos en el puesto de don Ramiro antes de volver a casa. Después de eso, no hubo más noticias. Su celular estaba apagado. Doña Elena intentó calmarse, pensando que quizás su hijo se había quedado a dormir en casa de un amigo. Pero cuando el sol ya estaba alto y Santiago no aparecía, la angustia comenzó a devorarla. Salió de su casa a toda prisa, dirigiéndose hacia la plaza, por donde su hijo solía pasar. En la calle, los vecinos la miraban con preocupación. Doña Elena era conocida por su amabilidad, una viuda fuerte que había sacado a su hijo adelante sola después de que su esposo muriera en un accidente en una finca. Todo el mundo sabía el amor inmenso que sentía por Santiago. Desde pequeño, ella había trabajado sin descanso vendiendo verduras en la plaza, ahorrando cada peso para que él pudiera ir a la universidad. Ahora, su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados por la ansiedad. Buscó por todas partes, preguntando al vendedor de frutas, al conductor de la buseta, incluso fue al puesto de chuzos de don Ramiro. Cuando llegó, el toldo azul todavía estaba cerrado. Don Ramiro aún no había abierto. Solo se veían los restos de carbón de la noche anterior. Doña Elena se quedó un largo rato de pie frente al puesto. Sintió algo extraño, como un frío que se le metía bajo la piel. Una vecina pasó y le susurró, «Anoche vieron un carro negro parado aquí por mucho tiempo. Nadie sabe quién era». Doña Elena tragó saliva. El pecho se le oprimía cada vez más. Con pasos temblorosos, se dirigió a la estación de policía en el centro de la ciudad. Allí, el inspector Ricardo Vargas revisaba un montón de expedientes. Era un hombre de unos 50 años, de rostro severo pero con una mirada amable. Cuando vio a doña Elena entrar con el rostro descompuesto por el pánico, se levantó de inmediato y la invitó a sentarse. La voz de la mujer temblaba al hablar. «Es mi hijo, señor inspector. Se llama Santiago. Anoche fue a comer a un puesto de chuzos cerca de la plaza, y hasta ahora no ha vuelto a casa». Vargas la miró con atención. Tomó notas rápidas en un formulario y preguntó, «¿Recuerda alguna característica especial de la ropa que llevaba o algo que tuviera con él?». Doña Elena respondió con un hilo de voz. «Llevaba una chaqueta gris y una maleta negra».
También suele llevar una cámara pequeña para sus trabajos de la universidad. Vargas asintió lentamente. En su interior, una alarma comenzó a sonar. Ya había recibido varios reportes de personas desaparecidas en la zona del mercado en los últimos 2 meses. Todos sin dejar rastro y, extrañamente, la mayoría habían sido vistos por última vez cerca del mismo puesto de chuzos. Vargas le prometió que investigaría. Intentó calmar a doña Elena con un tono suave. Tranquila, señora. Haremos todo lo posible por encontrarlo. Tan pronto como la mujer se fue, Vargas se quedó de pie frente a la ventana durante mucho tiempo. Sentía un peso en el corazón. Este caso le recordaba su propio pasado. Hacía muchos años, su hermana menor también había desaparecido sin dejar rastro en esa misma ciudad. Nunca la encontraron. Desde entonces, se había jurado a sí mismo que no permitiría que otra familia sintiera esa misma pérdida. Y ahora, la historia parecía repetirse. Por la tarde, Vargas visitó la plaza y el puesto de don Ramiro. Iba vestido de civil, fingiendo ser un cliente más. Cuando llegó la noche, el puesto abrió. El aroma de los chuzos volvió a inundar el aire, atrayendo a la gente. Don Ramiro parecía el mismo de siempre, sonriendo amablemente. Sus manos expertas giraban los pinchos sobre el carbón. No había rastro de miedo en su rostro, pero los ojos agudos de Vargas no se perdían detalle. Vio un saco de lona grande guardado discretamente debajo de una mesa. De vez en cuando, Ramiro miraba hacia la calle, como esperando algo. Julián y Mateo también llegaron esa noche. Querían seguir observando después de lo del carro negro. Julián llevaba una pequeña cámara oculta en su bolso. Le susurró a Mateo que mantuviera la calma. Desde una mesa en la parte trasera, observaban cada movimiento de Ramiro. Vargas, sentado en la mesa de al lado, fingía comer, pero su mirada recorría cada rincón del puesto. Todo parecía normal. Sin embargo, el ambiente alrededor del toldo se sentía pesado, como si ocultara un gran secreto. Justo cuando el reloj se acercaba a las 11, el sonido de un motor se acercó. Las luces de un carro se encendieron brevemente y luego se apagaron. Julián se enderezó de inmediato. Vargas miró hacia la calle. El Chevrolet negro se detuvo no muy lejos del puesto. De su interior bajó un hombre que le entregó una pequeña caja a don Ramiro. El intercambio fue rápido y lleno de cautela. Después, el carro se fue sin encender las luces. Ramiro agachó la cabeza, sus manos temblaban al recibir la caja. Su rostro estaba pálido, sus ojos vidriosos. Vargas observó en silencio. Su instinto le decía que algo andaba muy mal. Julián anotó rápidamente en su libreta. Mateo apretó su cámara, su rostro tenso. Vargas se levantó lentamente y se acercó al puesto como si fuera a pagar. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Ramiro ya estaba cerrando el toldo y apagando el fuego. Miró a Vargas por un instante con una expresión de miedo, luego se dio la vuelta y se dirigió a la parte trasera. Sin decir nada, cerró la bodega con candado y apagó la lámpara. La noche terminó en un silencio opresivo. En su casa, doña Elena seguía despierta. Una pequeña vela en la mesa de la cocina parpadeaba. A su lado, el plato con los chuzos que había comprado la noche anterior seguía intacto. Lo miró durante mucho tiempo y susurró: Santiago, vuelve pronto, mi niño. Mamá te está esperando. Pero el viento que entraba por la ventana solo traía el vago aroma de la carne asada y un sentimiento de pérdida cada vez más profundo. A la mañana siguiente, el cielo sobre Pereira estaba gris. Nubes plomizas colgaban sobre los cafetales recién sembrados. El viento arrastraba el olor a tierra húmeda y hojas mojadas. A orillas del río Otún, varios vecinos se habían congregado. Se tapaban la nariz por el olor penetrante que emanaba de la orilla. Un reciclador anciano, llamado Trino, estaba de pie, temblando, mientras señalaba un saco de lona desgastado que se había enredado en las raíces de un guadual. En su superficie se veían manchas rojizas y secas que lavan la sangre de cualquiera que las mirara.
El inspector Vargas llegó con dos de sus agentes. ¿Llevaba un impermeable marrón? Sus pasos eran firmes, pero su mirada era tensa. Se acercó lentamente y dio la orden de abrir el saco. En cuanto desataron la cuerda, un hedor a podrido se esparció por el aire. Todos se cubrieron la nariz, algunos retrocedieron, conteniendo las náuseas. Dentro del saco había trozos de huesos y jirones de tela. Vargas se inclinó, su rostro sombrío. Sabía perfectamente que eso no eran restos de un animal de matadero. Con voz grave, dijo brevemente: llévenlo inmediatamente al laboratorio de medicina legal. Julián y Mateo, que se habían enterado por un contacto, llegaron rápidamente al lugar. Se quedaron detrás de la cinta amarilla de la policía, observando la escena con el corazón desbocado. Julián abrió su libreta, su mano derecha temblaba. Vio a Vargas hablando con sus oficiales y supo que esto ya no era una simple historia local. En su interior, un susurro le decía que la desaparición de Santiago podría estar relacionada con este hallazgo. Por la tarde, Julián fue a la estación de policía. Le permitieron ver a Vargas, que estaba sentado en su oficina. Sobre la mesa había una taza de tinto ya frío. Vargas miró al joven periodista con seriedad. Julián habló respetuosamente: inspector, no quiero molestarlo, pero creo que hay algo que debe saber. Sacó su libreta y le mostró un pequeño dibujo del Chevrolet negro que había visto 2 noches seguidas. Vargas observó el dibujo durante un largo rato y luego asintió. Ya había recibido informes similares de otros vecinos de la plaza. El mismo carro era visto con frecuencia a altas horas de la noche. Comenzaron a hablar con cautela. Julián le contó que cada vez que el carro llegaba, don Ramiro parecía ponerse nervioso. También le habló de la actitud del anciano, que parecía contener un miedo profundo cada vez que veía a un policía. Vargas escuchó con atención, sus ojos fijos en el joven. Esto es más grande que un simple puesto de chuzos, dijo en voz baja. Pero no podemos acusar a nadie sin pruebas contundentes. Miró a Julián con una expresión de confianza. Si estás dispuesto a ayudar, busquemos la verdad juntos. Julián asintió sin dudar. Sintió que había algo genuinamente honesto en Vargas, un policía que todavía se aferraba a su conciencia en medio de la corrupción y el miedo al poder. Mateo, que escuchaba desde fuera de la puerta, solo pudo suspirar. Tenía miedo, pero sabía que su amigo no se detendría hasta encontrar respuestas. Al caer la noche, comenzó a llover. Gotas finas y persistentes. Julián y Mateo regresaron a los alrededores del puesto de don Ramiro. Esta vez no comieron, solo se sentaron al otro lado de la calle, bajo un gran árbol de ceiba. Desde allí, vieron cómo el puesto se llenaba de nuevo. La gente llegaba, reía y disfrutaba de los chuzos sin saber qué estaban comiendo realmente. En medio de la multitud, don Ramiro parecía agotado. Sostenía los pinchos con manos temblorosas. Su mirada estaba perdida, como la de alguien que cocina sin alma. Alrededor de las 11 de la noche, el Chevrolet negro apareció de nuevo. Julián y Mateo se pusieron en alerta. El carro se detuvo, la puerta se abrió y un hombre de aspecto elegante bajó con una nevera de icopor gris. Habló brevemente con don Ramiro y dejó la nevera debajo de la mesa de la cocina. Después, se fue rápidamente. Julián encendió su pequeña cámara. Mateo grabó desde lejos, pero de repente, Ramiro se giró bruscamente y los miró. Su mirada hizo que la sangre de Julián se helara. No era solo una mirada de sospecha, sino una llena de miedo y, a la vez, de advertencia. Esa noche decidieron irse antes. Mateo temblaba mientras encendía su moto. Parce, esto ya es muy loco, dijo en voz baja. Si esa carne de verdad no es de res, significa que estamos vigilando a la muerte. Julián no dijo nada, su mente estaba a 1000 por hora. Sabía que lo que habían visto esa noche era solo la superficie de algo mucho más oscuro. A la mañana siguiente, llegaron los resultados de medicina legal. Vargas recibió el informe escrito y lo leyó rápidamente. El contenido le oprimió el pecho.
Los huesos encontrados en el río Otún no eran de animal. Eran huesos humanos, pertenecientes a un hombre joven de unos 20 años. Cerró el informe con el rostro sombrío. En su mente solo había un nombre, Santiago. Llamó a doña Elena a la estación. Cuando la anciana llegó, Vargas no tuvo fuerzas para hablar. Solo la miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Doña Elena comprendió el significado de esa mirada. Un grito ahogado se escapó de su garganta y su cuerpo se desplomó en la silla, vencido por un dolor que ninguna madre debería sentir. Su llanto silencioso llenó la oficina, un testimonio desgarrador de una vida arrebatada. Esa misma tarde, Vargas fue a ver a don Ramiro, esta vez con una orden para registrar el puesto. Cuando Ramiro lo vio, su rostro se tornó del color de la cera. Vargas lo interrogó sobre la carne, pero el anciano solo negaba con la cabeza, susurrando que no sabía nada. Durante el registro, en la bodega trasera, encontraron un pequeño congelador. Dentro, había paquetes de carne envueltos en plástico negro. A simple vista, parecía carne normal. Pero en el fondo del congelador, bajo una tabla suelta, Vargas encontró una pequeña nota arrugada. La letra era temblorosa y desesperada. Decía: si no lo haces, Isabela será la siguiente. Vargas apretó el papel con fuerza. Las lágrimas de Ramiro cayeron al suelo. Supo en ese momento que el anciano estaba atrapado entre el pecado y el amor por su hija. Y esa noche, las brasas de su puesto volvieron a encenderse, esparciendo el aroma tentador de los chuzos y un secreto cada vez más oscuro. La noche volvió a caer sobre Pereira. El cielo estaba encapotado, sin estrellas. El aire húmedo se pegaba a la piel. La calle que llevaba a la plaza de mercado parecía desierta. Solo se oía de vez en cuando el paso lento de alguna buceta. A lo lejos, la lámpara de gas del puesto de don Ramiro comenzó a brillar de nuevo, proyectando una luz amarillenta y tenue. Desde la distancia, parecía un puesto cualquiera. Pero para Julián y el inspector Vargas, ese lugar se había convertido en el epicentro de un misterio que debían desentrañar. Vargas decidió que esa noche se acercarían más. Llegó vestido de civil, con una gorra y una chaqueta vieja. Julián y Mateo ya lo esperaban en la esquina de un callejón. Sus rostros estaban tensos, pero llenos de determinación. Esta noche tenemos que ver qué es lo que de verdad entregan en ese carro negro, susurró Julián. Vargas asintió. Sabía el riesgo que corrían. Pero cada vez que recordaba el rostro de doña Elena, su resolución se fortalecía. No podía permitir que más jóvenes desaparecieran sin dejar rastro. Los tres se escondieron detrás del muro de una tienda abandonada, no muy lejos del puesto. A través de una rendija, podían ver claramente toda la zona de la cocina. El fuego de las brasas brillaba, iluminando el rostro de don Ramiro, que parecía más pálido que nunca. El sudor le corría a chorros a pesar del frío de la noche. Sus manos temblaban cada vez que ensartaba la carne en los pinchos. Desde esa distancia, Vargas podía oír su respiración pesada, como la de alguien que soporta un miedo profundo. Alrededor de las 11, se oyó de nuevo el ruido de un motor. Las luces iluminaron la calle por un instante y luego se apagaron. El carro se detuvo justo detrás del puesto. Un hombre bajó con dos grandes neveras de icopor. Su rostro estaba cubierto con un tapabocas, su cuerpo era robusto y sus pasos firmes. Abrió la puerta trasera sin decir una palabra. Ramiro lo recibió con una mirada de terror. El hombre habló brevemente con una voz grave. Todo igual que siempre. No preguntes, no mires. Solo corta y vende. Después de eso, se fue, dejando un fuerte olor a gasolina en el aire. Julián encendió su pequeña cámara lentamente. El lente grabó todo el movimiento sin hacer ruido. Mateo le apretó el hombro para que mantuviera la calma. Vargas observaba con ojos de halcón. Anotó parte del número de la placa del carro que logró ver bajo la luz de la lámpara. En su mente, ya planeaba averiguar quién era el propietario del vehículo. Después de que el carro se fue,
Ramiro abrió una de las neveras con manos temblorosas. Un vapor frío salió de su interior. Julián entrecerró los ojos, tratando de ver con más claridad. Pero Vargas le sujetó el hombro para que no se asomara demasiado. Solo pudieron ver la sombra de trozos de carne de un color pálido. Ramiro se quedó mirando la nevera durante un largo rato y luego susurró: «Perdóname, Dios mío». Cortó una pequeña porción de la carne y comenzó a prepararla para asar. Sus lágrimas caían sobre la tabla de madera. Vargas respiró hondo, su corazón se estremeció. Sabía que el anciano no era el autor principal. Algo lo estaba obligando, ya fuera una amenaza o una deuda. Miró a Julián y susurró: «Tenemos que protegerlo, no arrestarlo». Julián asintió. Sentía simpatía por él. La gente humilde como Ramiro a menudo quedaba atrapada en círculos de pecado por la presión de la vida. Era solo un padre que quería salvar a su hija. Casi a la medianoche, Ramiro cerró el puesto a toda prisa. Apagó la lámpara y llevó las neveras a la bodega trasera. Julián y Mateo lo siguieron sigilosamente a distancia. Pasaron por un callejón estrecho detrás del mercado. El aire húmedo y un olor agrio les golpearon. Ramiro se detuvo frente a una pequeña puerta de madera que parecía muy vieja. Tocó 3 veces. Alguien abrió desde adentro. Vieron fugazmente la sombra de 2 hombres jóvenes vestidos de oscuro. Ramiro les entregó las neveras y se fue sin mirar atrás. Vargas anotó la dirección de esa casa. Sabía que debía investigar quiénes vivían detrás de esa puerta. Pero la noche avanzaba y no podían actuar precipitadamente. Hizo una seña para que se retiraran. Regresaron al carro rápidamente. Durante el trayecto, nadie habló. Solo el sonido de la lluvia fina sobre el techo del carro acompañaba sus pensamientos. Ya en el carro, Vargas revisó sus notas. El número de placa del Chevrolet negro estaba registrado a nombre de un tal doctor Alejandro Correa. Ese nombre lo dejó helado. Conocía a esa persona. Correa era un prestigioso médico forense del Hospital Regional de Pereira. Alguien que a menudo ayudaba a la policía en la identificación de cadáveres. «No puede ser», murmuró. Pero los datos nunca mentían. Julián lo miró, lleno de preguntas. «¿Quién es el inspector?» Vargas respondió con voz grave: «Una persona muy respetada». «Pero si de verdad está involucrado, esto ya no es un simple caso de un puesto de chuzos. Es una red organizada que usa el poder para encubrir sus crímenes». Julián se quedó en silencio. Dentro de él crecía un miedo mezclado con una nueva determinación. Se dio cuenta de que lo que enfrentaban era mucho más peligroso de lo que habían imaginado. Mientras tanto, en su pequeña casa, Ramiro se sentaba junto a la cama de Isabela. La niña dormía con el rostro pálido. Una vía intravenosa estaba conectada a su brazo. Sobre una mesita había un fajo de billetes arrugados y un frasco de medicinas casi vacío. Ramiro miró a su hija durante un largo rato y susurró: «Ten paciencia, mi niña. Papá encontrará una solución». Sus lágrimas cayeron al suelo. Sabía que cada noche que pasaba aumentaba su carga de pecado, pero también prolongaba la vida de su hija. En el silencio de la noche, el canto de los grillos y el susurro del viento se unían a una oración casi sin esperanza. La mañana en Pereira todavía estaba cubierta de niebla. El aire húmedo se sentía en la piel y el aroma a tierra mojada subía de los cafetales. En el patio trasero del hospital regional, varios empleados se movían preparando los vehículos oficiales. Entre la fila de ambulancias estacionadas, el inspector Vargas estaba de pie con el rostro serio. Miraba el gran letrero que decía Hospital Universitario San Jorge, mientras suspiraba. El nombre del doctor Correa resonaba en su cabeza. El médico era conocido por ser honesto y amable, siempre dispuesto a colaborar con la policía en los exámenes de cadáveres. Sin embargo, después de rastrear el vehículo hasta él, la confianza de Vargas se había desvanecido. Esa mañana llegó sin uniforme. Llevaba una chaqueta gris y una pequeña carpeta con los datos de la noche anterior. Julián esperaba en el carro,
estacionado un poco más lejos. Mateo estaba al otro lado de la entrada con una cámara pequeña en la mano. No querían levantar sospechas. Vargas caminó lentamente hacia el área de medicina legal en el sótano. El pasillo era silencioso y frío. Solo se oían sus pasos rebotando en las paredes y el zumbido de un viejo ventilador. Al abrir la puerta, el olor a formol le golpeó la nariz. Miró la sala con incomodidad. Neveras de acero inoxidable se alineaban en las paredes, todas con etiquetas de cadáver. Poco después, un técnico de laboratorio llamado Rendra se le acercó. Era un joven de unos 30 años, con el rostro pálido y aspecto de no haber dormido. Sonrió torpemente al ver a Vargas. «Inspector, qué sorpresa verlo tan temprano por aquí», dijo en voz baja. Vargas le devolvió una sonrisa forzada. «¿Hay algo que deba revisar, Rendra? ¿El doctor Correa está aquí?» Rendra negó con la cabeza. «Acaba de irse para Bogotá, dijo que tenía un seminario», respondió. Vargas no le creyó del todo. Se adentró más en la sala, observando cada rincón. Su mirada se detuvo en una de las neveras de la esquina, cerrada con doble candado. La etiqueta decía, muestras no reclamadas. Pidió permiso para ver su contenido, pero Rendra se negó con nerviosismo. «Esa solo la puede abrir el doctor Correa, señor», dijo tartamudeando. Vargas fingió asentir, pero sus sospechas se intensificaron. Dio una vuelta y sus ojos se posaron en un tablero de registro sobre un escritorio. Cada ingreso y salida de cadáveres estaba anotado meticulosamente. Sin embargo, había algo extraño. Varios nombres terminaban en una anotación manuscrita de Correa, sin ninguna indicación de entierro o disposición final. Vargas tragó saliva. ¿Sabía que algo se ocultaba allí? Antes de irse, vio una estantería de metal en una esquina. Allí había varias cajas metálicas pequeñas etiquetadas como muestras de órganos. Una de ellas estaba ligeramente abierta. Un suave olor metálico emanaba de la rendija. Cerró la estantería lentamente y salió con el pecho oprimido. Fuera del hospital, Julián observaba desde lejos. Vio un carro oficial de color gris entrar por la puerta trasera. Era similar al vehículo que habían visto la noche anterior. Dos hombres de traje bajaron, hablaron brevemente con el guardia de seguridad y entraron con una carpeta grande. Julián encendió rápidamente su cámara y tomó varias fotos a una distancia segura. Poco después, el carro salió de nuevo y se dirigió hacia el oeste. Julián arrancó su moto y lo siguió a distancia. Le envió un mensaje de texto a Vargas, que acaba de salir de medicina legal. Carro gris dirección oeste. Dos hombres adentro. «No es una ambulancia», escribió. Vargas leyó el mensaje con el rostro tenso. Corrió hacia el carro donde esperaba Mateo. En su mente, las piezas comenzaban a encajar. El hospital, las neveras y el puesto de chuzos. Todo estaba conectado por una ruta organizada y bien planeada. Mientras tanto, Julián siguió al carro gris hasta una pequeña zona industrial en las afueras de la ciudad. El carro se detuvo frente a una gran bodega de aspecto solitario. Un letrero de madera decía, distribuidora de carnes, La Prosperidad. Desde fuera, el lugar parecía un negocio legítimo, pero el ambiente era demasiado silencioso. Julián se escondió detrás de unos arbustos y observó con su cámara. Vio a varias personas con uniformes blancos entrando y saliendo de la bodega con cajas metálicas. Unos minutos después, Vargas y Mateo llegaron. Los tres vigilaron desde detrás de un camión viejo al otro lado de la calle. La puerta de la bodega estaba ligeramente abierta, lo suficiente para ver la actividad en su interior. Vargas reconoció el logo del hospital en cada una de las cajas. El mismo logo que había visto en la sala de medicina legal esa mañana. «Esto no es una coincidencia», susurró Vargas. «Correa está canalizando la carne desde el hospital hasta aquí». Mateo lo miró con el rostro pálido. «¿Y a dónde va después de aquí, inspector?» «A los puestos de comida que nunca se quedan sin inventario», respondió Vargas con firmeza. Poco después,
llegó un camión grande. De la cabina bajó un hombre alto que vestía un traje elegante. Llevaba unos documentos y habló con el supervisor de la bodega. Julián hizo zoom con su cámara y tomó fotos con cuidado. En una de las hojas de los documentos, se leía una lista de entregas a varios restaurantes de Pereira. El nombre que hizo que sus corazones se detuvieran estaba en tercer lugar, puesto de Chuzos Don Ramiro. Julián miró a Vargas con el rostro tenso. Inspector, esto no es solo un puesto, es una red enorme. Vargas observó la bodega durante un largo rato, su respiración era pesada. Se dio cuenta de que apenas habían tocado la punta de algo mucho más oscuro. Dijo en voz baja pero con firmeza, a partir de esta noche, no solo nos enfrentamos a un vendedor de chuzos, sino a personas que comercian con la vida humana. Aquella noche, el cielo de Pereira estaba denso. Nubes negras colgaban bajas sobre la ciudad. Un viento frío soplaba, trayendo el olor a humedad de los cafetales. A lo lejos, las luces de la ciudad parpadeaban débilmente detrás de la niebla. Dentro de un carro sin insignias oficiales, el inspector Vargas estaba sentado con Julián y Mateo. Miraban hacia la bodega, la prosperidad, que ahora parecía silenciosa después de la actividad del día. Vargas habló en voz baja pero con firmeza. Esta noche tenemos que saber quién es el dueño de esta bodega y quién organiza todas las entregas. Mateo revisó la pequeña cámara en su mano, asegurándose de que la batería estuviera llena. Julián preparó una grabadora de voz oculta en el bolsillo de su chaqueta. Sabían que lo que iban a hacer ya no era una simple vigilancia, sino un paso arriesgado que podría cambiar sus vidas. Alrededor de las 10 de la noche, llegó un carro negro. De su interior bajaron dos hombres. Reconocieron a uno de ellos como el doctor Correa. El hombre se veía diferente a como solía ser. Su rostro estaba tenso, sus pasos eran rápidos. Entró en la bodega sin mirar a los lados. Poco después, llegó otro carro, esta vez mucho más lujoso. Su pintura brillante reflejaba las luces de la calle. De él salió un hombre corpulento que vestía un traje blanco y llevaba un gran anillo en el dedo. Julián casi se queda sin aliento al reconocer su rostro. Era Héctor Beltrán Pineda, el gobernador de Risaralda, un hombre conocido por su carisma y su cercanía con la gente. Vargas miró fijamente al hombre. Sintió que le faltaba el aire. Susurró, ahora entiendo por qué todo esto ha funcionado tan bien sin interferencia de la ley. La persona que debería hacer cumplir las reglas es la que protege el crimen. Los tres se escondieron detrás de una cerca rota, lo suficientemente cerca como para escuchar la conversación que provenía de la bodega, cuya puerta estaba ligeramente abierta. La voz de Correa se oía claramente. Todo el suministro del hospital está listo, señor gobernador. Sin contratiempos. El gobernador respondió con un tono tranquilo. Excelente. Asegúrate de que nadie sepa de dónde viene esa carne. A la gente solo le importa que sepa bien, no su origen. Mateo tragó saliva, sus manos temblaban mientras sostenía la cámara. Tomó varias fotos rápidamente. Julián miró a Vargas con preocupación. Vargas le hizo una seña para que se quedara en silencio. Cada palabra que salía de la bodega era como un golpe en el pecho. Después de unos minutos, los dos hombres salieron. Se dieron la mano. Luego, el gobernador subió de nuevo a su carro. Antes de que la puerta se cerrara, Vargas vio a Correa entregarle un sobre grande. Bajo la luz de la farola, se veía claramente el color de los billetes en su interior. El carro se alejó lentamente. Julián sacó la grabadora y revisó la grabación. Sus voces se habían grabado con suficiente claridad. Miró a Vargas con el rostro tenso. Inspector, si esta grabación sale a la luz, pueden caer todos. Vargas asintió, pero su rostro estaba sombrío. Sabía que enfrentarse a gente poderosa no era tan fácil como reunir pruebas. Siempre habría manos invisibles dispuestas a silenciar a cualquiera que se atreviera a revelar sus secretos. Esa noche, regresaron a una pequeña casa en las afueras que usaban como punto de encuentro.
Mateo encendió un computador portátil y transfirió todas las grabaciones y fotos a un archivo seguro. Vargas se sentó en silencio, cerrando los ojos por un momento. En su mente, aparecían los rostros de las víctimas desaparecidas y el rostro anciano de doña Elena llorando por su hijo. Julián rompió el silencio. Inspector, si esto involucra al gobernador, tenemos que ser muy cuidadosos. Tienen poder y dinero. Vargas abrió los ojos. Lo sé. Pero si nos quedamos callados, este crimen continuará. Cada noche habrá un desaparecido y cada día la gente comerá sin saber que está consumiendo el pecado de otros. Unos días después, Vargas revisó discretamente los registros de la empresa de envíos. Descubrió que la bodega, La Prosperidad, estaba registrada a nombre de una empresa de logística ficticia. La dirección y los propietarios eran falsos. Sin embargo, en los documentos financieros, un nombre aparecía repetidamente, las iniciales HBP. Julián, que lo vio, adivinó, Héctor Beltrán Pineda, el nombre del gobernador, inspector. Vargas se quedó mirando el papel. Sabía que la verdad estaba frente a sus ojos, pero el camino se volvía cada vez más peligroso. Por un momento, pensó en retirarse. Pero su sentido del deber como policía y como ser humano era más grande que su miedo. Miró a los dos jóvenes frente a él y dijo con firmeza, continuamos. Mientras haya inocentes convirtiéndose en víctimas, no podemos detenernos. La noche siguiente, volvieron a vigilar la bodega. Pero esta vez, el ambiente era diferente. A lo lejos, Julián vio a dos hombres con chaquetas negras de pie en una esquina, como si estuvieran vigilando. Le susurró a Mateo, parece que saben que vamos a venir. Vargas se quedó en silencio por un momento y luego dijo en voz baja, no entren en pánico, sigamos con el plan. Solo necesitamos una última prueba antes de entregarlo todo. Pero en cuanto se acercaron, uno de los hombres se giró. Su mirada era penetrante y llena de sospecha. Encendió un cigarrillo y caminó lentamente hacia el carro de ellos. Vargas dio la orden de retirarse de inmediato. Mateo encendió el motor rápidamente y dio la vuelta. Se fueron del lugar con el corazón desbocado. Por el espejo retrovisor, Julián vio a los dos hombres hablando por un radio. Supo que a partir de esa noche, ya no eran los cazadores, sino los cazados. La noche oscura se sentía cada vez más larga. El viento que bajaba de la cordillera traía un presagio de peligro. Detrás de la aparente tranquilidad de la pequeña ciudad, había una fuerza poderosa dispuesta a devorar a cualquiera que se atreviera a perturbar su comodidad. Sin embargo, en el corazón de Vargas solo había una convicción: la verdad no podía morir en manos de los poderosos. El cielo de Pereira esa tarde era de un gris plomizo. Una llovizna fina caía lentamente, haciendo que las calles parecieran resbaladizas y solitarias. En la pequeña habitación que usaban como base de operaciones temporal, el inspector Vargas estaba sentado en una silla de madera con el rostro sombrío. Frente a él, Julián y Mateo revisaban de nuevo las grabaciones y fotos de la bodega. El tic-tac de un reloj en la pared era el único sonido en medio de la tensa quietud. Mateo rompió el silencio con voz ansiosa. Inspector, si saben que tenemos pruebas, podríamos estar en peligro. Julián, mirando la pantalla del portátil, añadió, las voces del gobernador y del doctor Correa están grabadas claramente, pero me temo que descubrirán que fuimos nosotros. Vargas suspiró profundamente. Sabía que el miedo de los dos jóvenes estaba justificado. Enfrentarse a criminales comunes era una cosa, pero luchar contra gente con poder y dinero era otra muy distinta. De repente, alguien tocó la puerta. Los tres se giraron bruscamente. Vargas se levantó y abrió ligeramente, pero no había nadie afuera. Solo un sobre marrón en el suelo, mojado por la lluvia. Lo recogió lentamente. Dentro, había una sola hoja de papel con una frase escrita en grandes letras rojas: deténganse o desaparecerán como los demás. Mateo tragó saliva. Su voz temblaba. Inspector, ya saben dónde estamos. Julián se levantó, inquieto.
Tenemos que irnos antes de que anochezca. Vargas asintió rápidamente. Sabía que esta amenaza no era una broma. Guardó todos los archivos en una carpeta y apagó la luz. Salieron de la casa a toda prisa, con el corazón en un puño. Esa noche se trasladaron a una vieja casa a las afueras de la ciudad, cerca del río, propiedad de un viejo amigo de Vargas que también había sido policía. La casa estaba aislada, rodeada por un guadual. Desde fuera, parecía abandonada, pero era lo suficientemente segura para esconderse por un tiempo. Mateo cerró todas las ventanas. Julián preparó el portátil para hacer copias de seguridad de los archivos. Pero la calma no duró mucho. Cerca de la medianoche, sonó el celular de Vargas. La pantalla mostraba un número desconocido. Contestó con cautela. Una voz grave al otro lado sonó clara, fría y amenazante. Inspector Vargas, deje de meterse donde no lo llaman. Ya sabemos dónde vive su familia en Bogotá. No nos obligue a demostrar que hablamos en serio. El rostro de Vargas palideció. Su mano temblaba al colgar. Julián lo miró preocupado. ¿Quién era, inspector? Vargas miró a la pared, su vista perdida. Ya saben todo sobre mí. Se quedó en silencio un momento y luego dijo en voz baja, a partir de ahora, no podemos contactar a nadie. No llamen a sus familias, no envíen mensajes. Todo puede estar intervenido. A la mañana siguiente, la amenaza se hizo real. Cuando Julián salió a comprar algo de comer, vio a dos hombres con chaquetas negras sentados en una tienda de la esquina. Parecían observar los alrededores con atención. Julián fingió no darse cuenta. Sin embargo, al regresar, le susurró a Vargas, inspector, creo que nos están vigilando. Vargas miró por una rendija de la ventana de Guadua. Los dos hombres seguían allí. Uno fumaba, el otro hablaba por teléfono. Sus rostros eran tranquilos, pero sus ojos eran agudos, como los de un animal al acecho. Vargas miró a Mateo y dijo en voz baja, no se asusten. Nos quedaremos aquí esta noche. Si atacan, estaremos preparados. La noche llegó. El viento del río traía el olor a lodo y hojas mojadas. Dejaron las luces de la casa apagadas para no llamar la atención. Los tres estaban sentados en la oscuridad, en silencio. Solo se oía el goteo de la lluvia desde el techo y el susurro del viento entre las hojas. Afuera, la sombra de los dos hombres todavía se veía débilmente bajo la luz de un poste. Alrededor de las 2 de la madrugada, un perro ladró con fuerza desde el jardín. Vargas se levantó de inmediato, haciendo una seña a Julián y Mateo para que se quedaran quietos. De repente, el cristal de una ventana se rompió. Una pequeña piedra entró volando, con un trozo de papel atado. En él estaba escrito con tinta negra y gruesa, su tiempo se acaba. Julián recogió el papel, temblando. Mateo revisó los alrededores por una rendija de la puerta, pero no vio a nadie. Vargas miró a los dos jóvenes con una determinación feroz en sus ojos. Quieren asustarnos, pero ahora es precisamente el momento de contraatacar. Al día siguiente, elaboraron un nuevo plan. Julián volvería a la ciudad para reunirse con una fuente en la oficina de tránsito, tratando de rastrear el nombre real del propietario de la empresa de logística utilizada por Correa. Mateo prepararía un lugar secreto para almacenar todas las pruebas. Mientras tanto, Vargas intentaría contactar a la única persona en la que aún confiaba, un oficial de alto rango llamado Capitán Morales en Bogotá. Pero antes de que el plan se pusiera en marcha, el viejo teléfono de la casa sonó con estridencia. La voz que salió esta vez les heló la sangre. Era la voz de alguien que conocían, el doctor Correa. Vargas, dijo la voz, tranquila pero cortante. Sé que eres un buen hombre, pero este mundo no puede ser salvado por gente honesta. Cierra la boca y te dejaré vivir. La llamada se cortó. La habitación quedó en silencio. Mateo miró a Julián con el rostro pálido. Vargas bajó la cabeza. En su interior, se dio cuenta de una cosa,
su batalla ya no era solo para desmantelar un crimen, sino para sobrevivir a las manos de personas que no conocían la piedad. Afuera, la lluvia volvió a caer. El viento traía una humedad y un frío penetrantes. En esa vieja casa, 3 hombres estaban sentados en silencio. Sabían que, a partir de esa noche, sus vidas nunca volverían a ser las mismas. El amanecer en Pereira llegó lentamente. La niebla aún cubría los cafetales y el canto de los pájaros desde el río se oía débilmente. En la vieja casa cerca del río, los 3 hombres seguían despiertos desde la noche anterior. Tenían los ojos hinchados y los rostros tensos. Las amenazas constantes no les habían permitido dormir. Sin embargo, la determinación de encontrar la verdad seguía ardiendo en cada uno de ellos. Vargas desplegó un pequeño mapa sobre la mesa. Señaló la ruta de entrega desde el hospital hasta la bodega, y luego a varios puestos de la ciudad. Julián observaba atentamente, mientras Mateo tomaba notas. El plan de hoy era simple pero arriesgado. Julián volvería a la ciudad para buscar pruebas en la oficina de tránsito. Mateo se reuniría con una fuente, uno de los conductores que transportaba la carne. Mientras tanto, Vargas viajaría discretamente a Bogotá para encontrarse con el capitán Morales, la última persona en la que confiaba. Con amabilidad, pidió permiso para ver los datos de los vehículos oficiales utilizados por el hospital. La empleada, una joven llamada Lida, se negó al principio. Pero después de que Julián le habló suavemente y le mostró una orden de trabajo falsa, Lida cedió. Revisó los datos en el computador y luego susurró: hay varios carros registrados a nombre del hospital, pero uno de ellos es extraño. La placa se cambia a menudo y la firma de autorización usa un nombre desconocido, HBP. Julián tomó nota rápidamente y le dio las gracias. Miró a Lida, que parecía nerviosa. Antes de irse, la joven le susurró de nuevo: tenga cuidado, joven. Hay gente que viene a preguntar quién ha estado revisando los registros de esos vehículos. Mientras tanto, Mateo se encontró con un hombre llamado Buitrago, un conductor que había trabajado en la bodega La Prosperidad. Se reunieron en una pequeña cafetería cerca de las vías del tren. Buitrago parecía aterrorizado. Miraba a ambos lados antes de hablar. Dijo que cada noche transportaban cajas metálicas desde el hospital a la bodega y luego a varios puestos. Pero lo más aterrador, dijo, era que nunca se les permitía abrir las cajas. Una vez, vio algo por una rendija y desde entonces no había podido dormir. Mateo escuchó con el rostro pálido. Le preguntó: ¿quién daba todas las órdenes? Buitrago respondió en voz baja: solo conozco un nombre, el doctor Correa, pero por encima de él hay alguien más, alguien con mucho poder. Después de eso, Buitrago se levantó a toda prisa, dejó el dinero del tinto en la mesa y se fue sin mirar atrás. Por la tarde, Vargas llegó a Bogotá. Esperó en una pequeña cafetería cerca de la terminal, mirando por la ventana mientras tomaba un café. El capitán Morales llegó poco después, vestido de civil. Se dieron un fuerte apretón de manos. Morales preguntó en voz baja: ¿qué traes esta vez, Ricardo? Vargas abrió su carpeta y le mostró las fotos y las notas que habían recopilado. El rostro de Morales se tensó al ver los nombres. ¿Te das cuenta?, dijo Morales. Esto ya no es un asunto de una ciudad pequeña. Involucra a funcionarios de alto nivel. Tienen influencias en todas partes. Podrías perderlo todo. Vargas miró a su amigo durante un largo rato. Ya he perdido demasiado, Morales. Solo quiero que la verdad sobreviva. Morales se quedó en silencio y luego suspiró pesadamente. Prometió guardar una copia de los archivos en un lugar seguro e intentar contactar a personas de confianza en el alto mando. Esa noche, Vargas regresó a Pereira. Llovía cántaros. La carretera estaba resbaladiza. Conducía con cuidado. Pero al llegar a una curva cerca de un pequeño bosque, un carro apareció de repente en dirección contraria. Sus luces altas lo cegaron. Vargas dio un volantazo. Su carro se deslizó hacia una zanja. Por suerte,
sobrevivió, solo con una herida leve en el hombro. Al salir del carro, vio que el vehículo que lo chocó se detuvo por un instante y luego se alejó a toda velocidad. En la carretera mojada, Vargas encontró algo que le heló la sangre. Un cigarrillo de una marca que era la misma que fumaban los dos hombres de chaqueta negra que los habían estado vigilando. Mientras tanto, en la vieja casa, Julián y Mateo esperaban ansiosos. No podían contactar a Vargas y la noche avanzaba. De repente, oyeron un golpe en la puerta trasera. Julián corrió a abrir, pensando que era Vargas. Pero quien estaba en la puerta no era él, sino Lida, la empleada de la oficina de tránsito. Su rostro estaba pálido, su cabello empapado por la lluvia. Dijo con voz temblorosa: «Me han estado siguiendo desde esta tarde. ¿Saben que los ayudé?». Mateo la hizo entrar rápidamente. Julián cerró la puerta con fuerza. Lida lloraba en voz baja, sosteniendo una pequeña carpeta. «Esta es una copia de los datos de los vehículos. Sospecho que hay alguien adentro que está filtrando su información». Julián y Mateo se miraron. Se dieron cuenta de que la amenaza no solo venía de fuera, sino posiblemente de alguien en quien confiaban. Unos minutos después, oyeron pasos acercándose desde fuera de la casa. Julián apagó la luz y les hizo una seña para que guardaran silencio. Pero desde el frente, una voz suave llamó: «Julián, soy yo, Vargas». Mateo susurró: «Espera. ¿Y si no es él?». Julián miró hacia la puerta con el corazón desbocado. Quería creer, pero su instinto le decía otra cosa. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Luego, la voz habló de nuevo, con un tono extraño. «Abran la puerta. Les traigo buenas noticias». La voz era similar a la de Vargas, pero había algo extraño. Su tono era demasiado plano, demasiado tranquilo. Julián miró a Mateo y a Lida, y luego susurró: «No abran». Afuera, el viento soplaba con fuerza. La puerta vibró ligeramente, como si alguien la estuviera empujando desde fuera. Y esa noche, en la vieja casa a orillas del río, todos supieron una cosa: el peligro ya no era una sombra lejana, sino que estaba de pie, justo al otro lado de la puerta. La lluvia caía con fuerza sobre el techo de la vieja casa. El agua se filtraba por las tejas rotas y goteaba sobre el suelo de madera. Adentro, Julián permanecía inmóvil, con la mano en el picaporte. No parpadeaba. La voz desde afuera sonaba suave pero extraña. «Julián, abre la puerta. Soy Vargas, tu amigo». Su tono era tranquilo, pero tan frío que erizaba la piel. Mateo susurró detrás de él: «No abras, no estoy seguro de que sea él». Lida los miraba con el rostro pálido, aferrada a la pequeña carpeta con los datos. Afuera, se oían pasos lentos que rodeaban la casa. De vez en cuando, el crujido de una rama y el roce de la hierba mojada. Julián contuvo la respiración, su corazón latía con fuerza. De repente, la puerta trasera crujió violentamente. Mateo corrió hacia allí, pero ya era tarde. La puerta se abrió de par en par y dos figuras vestidas de negro irrumpieron. Uno de ellos apuntaba con un arma pequeña. El otro corrió hacia la mesa donde estaba la carpeta. Julián gritó. Lida se escondió detrás de una silla. En un instante, la habitación se convirtió en un caos. Mateo intentó luchar. Lanzó una silla contra uno de los atacantes y logró derribarlo. Pero el otro se movió rápidamente y lo golpeó con la culata del arma. Mateo cayó al suelo. La sangre brotaba de su sien. Julián corrió a coger la carpeta, pero una mano áspera lo agarró del cuello de la camisa. Se giró y golpeó con todas sus fuerzas. El atacante retrocedió unos pasos, lo suficiente para que Julián le lanzara la carpeta a Lida. «Guárdala, rápido». Lida soltó un pequeño grito y corrió hacia la cocina. Abrió la ventana trasera y saltó al guadual. A pesar de la lluvia torrencial, los dos atacantes la persiguieron. Pero Julián se interpuso.
Persíganme a mí, no a ella, gritó. Uno de ellos lo pateó, haciéndolo caer. Sin embargo, Julián logró bloquear la puerta de la cocina con su cuerpo. En la oscuridad y el ruido de la lluvia, solo se oían golpes secos y gritos ahogados. Unos minutos después, todo quedó en silencio. Solo el sonido de la lluvia persistía. En el suelo, Mateo intentó levantarse, sujetándose la cabeza dolorida. Llamó a Julián, pero no hubo respuesta. Se arrastró hacia la cocina. La puerta estaba abierta y afuera solo había charcos de agua y lodo. Huellas de pisadas mezcladas con sangre se dirigían hacia el guadual y luego desaparecían en la oscuridad. Mientras tanto, Lía corría sin rumbo entre los tallos de guadua mojados. Le faltaba el aliento, su ropa estaba empapada. En sus manos todavía sostenía la carpeta, ahora envuelta en una bolsa de plástico. Sabía que era su única esperanza. A lo lejos, se oyó el ruido de un carro acercándose. Las luces atravesaron la niebla. Se escondió detrás de un árbol y vio a dos hombres de traje bajar del vehículo. Reconoció a uno de ellos. El rostro del doctor Correa era claramente visible bajo un paraguas negro. Lía se tapó la boca para no gritar. Sabía que la estaban cazando. Esperó a que el carro pasara y luego corrió de nuevo hacia un pequeño camino que llevaba a un puente viejo. La lluvia arreciaba. Sus pasos eran vacilantes. En medio del puente, se detuvo a mirar el agua del río que se arremolinaba con fuerza debajo. De repente, las luces de un carro aparecieron de nuevo detrás de ella. No tenía otra opción. Lanzó la carpeta hacia los arbustos al lado del río y luego saltó al agua fría y oscura. Al otro lado de la ciudad, Vargas acababa de llegar. Su ropa y su rostro estaban empapados. Tocó la puerta de la vieja casa con desesperación. Julián, Mateo, Abraham. Soy yo. Pero no hubo respuesta. Empujó la puerta y entró. El olor a tierra mojada mezclada con sangre lo recibió. En el suelo, Mateo yacía débilmente. Vargas corrió a ayudarlo. Mateo abrió los ojos lentamente y susurró, vinieron, se llevaron a Julián. Lía se llevó las pruebas hacia el río. Vargas se levantó y salió corriendo. El viento nocturno le cortaba la piel. Corrió hacia el río, por un camino embarrado. A lo lejos, las luces de un carro se reflejaban en el agua. Se escondió detrás de una gran roca. Vio a dos hombres arrastrando a alguien del suelo. El rostro de Julián estaba débil, su ropa rota, la sangre goteaba de su sien. Vargas apretó su pistola. Quería disparar, pero la distancia era demasiada y la oscuridad total. Uno de los hombres golpeó a Julián hasta dejarlo inconsciente y lo metió en el carro. El motor arrancó y el carro se alejó a toda velocidad. Vargas intentó perseguirlo, pero fue inútil. Solo quedaron el lodo y el sonido de la lluvia. Miró hacia el río. Entre los arbustos, algo brillaba débilmente. Se acercó y encontró la carpeta de plástico, medio sumergida en el agua. La sacó con manos temblorosas. Dentro, los datos de los vehículos y las fotos seguían intactos, aunque mojados. Miró el objeto durante un largo rato y luego miró hacia el camino por donde se había ido el carro. En su corazón, solo había una promesa: Julián seguía vivo, y pasara lo que pasara, esta verdad debía ser salvada. Mientras tanto, en otro lugar, el carro que llevaba a Julián se detuvo frente a un edificio antiguo con un letrero descolorido que decía, Sanatorio de Santa Rosa de Cabal. Una luz estaba encendida en el interior. Un hombre con bata blanca esperaba en la puerta. El doctor Correa sonrió levemente. Llévenlo al sótano. Esta noche es hora de hacer limpieza. El cielo nocturno sobre Santa Rosa de Cabal era de un color grisáceo. La lluvia acababa de cesar, dejando una fina niebla que flotaba alrededor del viejo edificio del sanatorio. Desde fuera, el lugar parecía silencioso, como si llevara mucho tiempo abandonado. La pintura de las paredes se descascaraba, las ventanas estaban cubiertas de polvo y musgo.
Pero bajo tierra, otra vida palpitaba con el sonido de metales chocando y pasos pesados. Julián recuperó la conciencia lentamente. Le dolía la cabeza, sus manos estaban atadas con una cuerda áspera. Estaba tirado en un suelo frío que olía a óxido y desinfectante. La habitación estaba oscura, iluminada solo por una bombilla tenue que se balanceaba sobre su cabeza. En las paredes, vio manchas de un color marrón rojizo que le revolvieron el estómago. Varias cajas metálicas estaban alineadas a un lado. Algunas cerradas, otras abiertas, mostrando jirones de tela manchados de sangre. Se oyeron pasos acercándose. Un hombre con bata blanca entró. Llevaba una linterna. Julián reconoció su rostro, el doctor Correa. El hombre lo miró con una sonrisa fría. Finalmente nos conocemos. El joven periodista demasiado curioso. Su voz era plana pero afilada como un cuchillo. Julián intentó levantarse, pero lo patearon y volvió a caer. No tienes idea de lo peligroso que es meterse en los asuntos de la gente importante, dijo Correa. Todo esto no se detendrá por tu pequeño idealismo. Julián lo miró con odio. Usted mata a gente inocente y vende su carne. ¿Me aseguraré de que todo el mundo sepa quién es usted en realidad? Correa se rió en voz baja. ¿Crees que al mundo le importa? Solo quieren chuzos deliciosos. A nadie le importa de dónde vienen. Miró su reloj y luego llamó a alguien. Dos hombres corpulentos entraron con una jeringa y una silla de metal. Correa habló sin expresión. Prepárenlo. No necesitamos más conversación. Julián se retorció, tratando de soltarse. Pero la cuerda era demasiado fuerte. Miró a su alrededor buscando una salida. Pero la habitación solo tenía una puerta de acero y una pequeña rejilla de ventilación en el techo. Mientras tanto, en otro lugar, Vargas y Mateo se escondían en una bodega abandonada no lejos del complejo del sanatorio. Sus cuerpos estaban mojados y cubiertos de lodo. Mateo todavía sentía dolor en la sien, pero sus ojos brillaban con determinación. Inspector, si de verdad trajeron a Julián aquí, no podemos esperar mucho. Podrían matarlo en cualquier momento. Vargas asintió, su rostro tenso. Lo sé, pero no podemos atacar directamente. Ese lugar está vigilado por gente armada. Necesitamos astucia, no valentía ciega. Abrió la carpeta que había rescatado del río. Dentro, además de los datos de los vehículos, había un pequeño papel con un código de números y las iniciales HVP. Después de observarlo, Vargas se dio cuenta de que no era solo un código de vehículo, sino una referencia a la ubicación de una sala de almacenamiento bajo el sanatorio. Las letras HVP en realidad significaban hematología, sótano, pabellón central, una antigua sala subterránea que no se usaba desde los años 80. Mateo susurró, así que ahí es donde esconden todo. Vargas asintió. Entraremos por el túnel de servicio detrás del edificio, pero necesitamos una distracción. Miró a Mateo en silencio. El joven entendió. Yo entraré primero, inspector. Si me atrapan, usted continúe. Vargas lo miró profundamente y dijo en voz baja, no, entramos juntos. Si morimos, morimos juntos. La noche avanzaba. Una densa niebla cubría el patio del sanatorio. Dos sombras se movían lentamente entre los arbustos. Vargas y Mateo vestían de negro. Se habían untado la cara con carbón para no reflejar la luz. Llegaron a la parte trasera del edificio, donde había una pequeña puerta de metal con una señal de advertencia rota. Con cuidado, Vargas forzó la vieja cerradura oxidada. La puerta chirrió suavemente. Entraron en un pasillo estrecho y oscuro. El doctor Correa quería que todo terminara antes del amanecer. Se movieron más rápido. Al final del pasillo, vieron una puerta de acero con una pequeña ventana. A través de ella, vieron a Julián atado a la silla de metal. Su cuerpo estaba lleno de heridas. A su alrededor, había dos hombres vigilando y Correa estaba de pie,
escribiendo algo en una mesa. Vargas apretó su pistola. Sabía que solo tenían una oportunidad. Mateo respiró hondo y susurró, «Estoy listo». Vargas asintió. Cuando uno de los guardias le dio la espalda a la puerta, Vargas la pateó con fuerza. La puerta se abrió de golpe contra la pared. El sonido metálico resonó con fuerza. En un instante, la habitación se convirtió en un campo de batalla. Mateo saltó hacia adelante y golpeó a uno de los guardias, derribándolo. Vargas disparó a la bombilla del techo, sumiendo la habitación en la oscuridad. En medio del caos, Julián intentó soltarse con una pequeña cuchilla que de alguna manera había logrado esconder en su bolsillo antes de ser capturado. Correa gritó, ordenando a sus hombres que dispararan. Las balas silbaban en el aire, rebotando en las paredes de metal. Vargas se agachó y devolvió el fuego. Uno de los guardias cayó. Mateo se abalanzó sobre el otro y lucharon por el arma. A la luz de los fogonazos de la linterna, sus rostros estaban cubiertos de sudor y sangre. Finalmente, las ataduras de Julián se soltaron. Agarró una barra de hierro del suelo y golpeó al guardia por la espalda. Correa retrocedió hacia la mesa, sus ojos desorbitados. Cogió una gran jeringa y gritó, ¿creen que pueden detenerme? Este mundo está podrido desde hace mucho. Ustedes son solo polvo. Pero antes de que pudiera actuar, Mateo pateó la mesa y el objeto cayó. Vargas se acercó y le apuntó a Correa con la pistola. Se acabó. Responderás por todo ante la ley. Pero Correa solo se rió. ¿La ley? No hay ley en este país. Solo sobrevive el que se atreve. Sacó algo de su bata. Una pequeña granada. Vargas y Julián reaccionaron rápidamente. Se lanzaron al suelo. La explosión sacudió la habitación. La luz se apagó. Las paredes temblaron. Un humo espeso llenó el aire. Cuando el polvo comenzó a sentarse, se oyó la sirena del sanatorio desde arriba. Mateo llamó en voz baja. «Inspector, Julián, ¿están vivos?» Vargas se levantó, con el rostro cubierto de polvo. Julián se puso de pie, tambaleándose. Entre los escombros, el cuerpo de Correa yacía inmóvil, su rostro cubierto de sangre, pero todavía respiraba. Vargas miró a los dos jóvenes. «Rápido, tenemos que salir antes de que lleguen sus refuerzos». Mateo ayudó a Julián a caminar, mientras Vargas cogía la carpeta y el portátil de la mesa. Detrás de ellos, el fuego comenzaba a extenderse por las paredes, iluminando el pasillo con una luz roja. Corrieron por el túnel estrecho, a través del humo y el calor. Al final del pasillo, el aire nocturno los recibió con su frío. Lograron salir al jardín trasero. Les faltaba el aliento, pero sus ojos brillaban de alivio. Por ahora, estaban vivos. Sin embargo, a lo lejos, se oyó de nuevo el sonido de sirenas de carros. Esta vez no eran de la policía, sino de los vehículos negros que ya conocían. La red de Correa no estaba acabada. Vargas miró el cielo, que comenzaba a palidecer. Sabía que esto era solo el principio. La niebla matutina aún cubría el cielo de Santa Rosa de Cabal. Las calles estaban desiertas. Solo se oía el canto de los gallos y el goteo del agua de la lluvia de la noche anterior. Detrás de un guadual al borde de un cafetal, 3 figuras caminaban lentamente, con los cuerpos cubiertos de heridas. Vargas iba al frente. Su rostro estaba manchado de sangre seca y lodo. Detrás, Julián se sujetaba el hombro, vendado con un trozo de tela. Mateo cojeaba por una herida en las costillas. Acababan de escapar del recinto del viejo sanatorio después de una noche de lucha a vida o muerte. A lo lejos, el rugido de motores resonaba entre la niebla. Las luces de unos faros atravesaron el gris y se acercaron rápidamente. Vargas les hizo una seña para que se agacharan. 3 carros negros pasaron a toda velocidad hacia el sanatorio. En la parte delantera de los carros se veía el logo de la empresa de logística que habían visto en la bodega.
Vargas susurró que la red seguía operando. Miró a sus dos compañeros con seriedad y dijo que debían salir de la ciudad antes de que saliera el sol. Caminaron por un sendero que descendía hacia las afueras. A ambos lados se extendían los cafetales, de un verde intenso. Vargas conocía un lugar seguro en la vereda de Guacas, la casa de un capitán retirado llamado Don Carlos, que había sido su colega en la policía. El viaje les llevó casi una hora. Se detenían de vez en cuando para esconderse de las patrullas de los carros negros que seguían circulando. Entre la niebla, el sonido de los motores era como un zumbido amenazante. Julián, agotado, casi se desploma, pero Mateo lo sostuvo. Siguieron caminando en silencio. Finalmente, llegaron a una casa de madera al borde del cafetal. La puerta estaba ligeramente abierta, como si el dueño supiera que venían. Vargas tocó suavemente. Poco después, un hombre mayor de pelo blanco apareció con una lámpara de aceite. Su rostro se conmovió al ver a Vargas. Lo abrazó con fuerza y los invitó a entrar. Dentro, el aroma a café y leña los recibió cálidamente. Julián y Mateo se sentaron en el suelo de bambú, exhaustos. Vargas le contó todo a don Carlos, sobre el doctor Correa, el sanatorio y la red oscura que comerciaba con carne humana. El rostro de don Carlos se tensó. Después de un largo silencio, dijo con voz grave que eso no era nada nuevo. Hacía 20 años, dijo, un caso similar había ocurrido en Salento. Un médico hacía lo mismo, pero el caso fue encubierto desde arriba. El nombre que aparecía en los viejos archivos era el mismo código que Vargas había encontrado en los datos del vehículo, HVP. Vargas lo miró con los ojos muy abiertos y preguntó, ¿esta red existe desde hace tanto tiempo? Don Carlos asintió lentamente. Dijo que el cerebro detrás de la antigua red seguía teniendo influencia. ¿No era otro que un alto funcionario del Ministerio de Salud? Julián bajó la cabeza, su rostro pálido. Dijo en voz baja que la muerte de Correa no detendría a nadie. Vargas suspiró. Sabía que Julián tenía razón. Pero en sus manos todavía tenía una esperanza, la carpeta mojada que había rescatado del río. Dentro estaban los datos de los vehículos, la lista de entregas y los registros de pacientes del hospital. Era la única prueba que podía salvar la verdad. Se prometió que no dejaría que nadie se la quitara. De repente, se oyó el ruido de unas motos a lo lejos. 2 motores que se acercaban rápidamente. Don Carlos apagó la lámpara de aceite y les hizo una seña para que guardaran silencio. Por la rendija de la ventana de bambú, vieron a 2 hombres con chaquetas negras detenerse frente a la casa. Uno de ellos bajó y habló con voz firme por un radio. Dijo que habían encontrado rastros de sangre hacia el sur y sospechaban que los fugitivos se dirigían hacia la vereda. Vargas contuvo la respiración. Mateo empuñó un pequeño cuchillo. Julián agarró una piedra grande. Pero los atacantes no entraron. Después de hablar un momento, encendieron las motos y se fueron en dirección este. El ruido de los escapes se desvaneció lentamente entre la niebla. Don Carlos cerró la ventana y se sentó de nuevo. Los miró con preocupación. Dijo que no podían quedarse allí mucho tiempo. Esos hombres seguramente volverían con más gente. Vargas asintió. Sabía que su tiempo se agotaba. Planeaba llevar las pruebas a Medellín, donde conocía a un periodista de investigación de confianza. Julián lo miró con renovada energía y dijo que si la noticia llegaba al público, la red podría derrumbarse. Pero Mateo negó con la cabeza y dijo que no había garantía de que Medellín fuera seguro. La red podría tener tentáculos hasta allí. Vargas lo miró en silencio y luego respondió con calma que era mejor intentarlo que rendirse sin luchar. Antes de descansar, Vargas salió y miró el cafetal, todavía cubierto por una fina niebla. A lo lejos, los pájaros volaban y se oía el suave tintineo de las campanas de las vacas. Pero en el pecho de Vargas, la inquietud crecía. Sabía que esta calma era solo temporal, antes de que llegara la siguiente tormenta. Al amanecer, don Carlos le entregó un pequeño sobre a Vargas.
Dentro había una vieja carta de un colega que había investigado el caso de Salento. El papel solo contenía un nombre, Beatriz Solano, jefa del laboratorio médico de Salento en 1998. Vargas se quedó mirando la nota y luego dijo en voz baja, si Correa era solo el discípulo, entonces su maestro sigue vivo. La mañana en Medellín estaba cubierta por una suave luz solar que se reflejaba en los techos de teja y los árboles de la avenida del Poblado. El bullicio de la ciudad comenzaba a despertar. Pero dentro de un viejo carro que se dirigía lentamente hacia el norte, el ambiente estaba lejos de ser tranquilo. Vargas iba en el asiento del copiloto, con el rostro tenso. Detrás, Julián miraba por la ventana, mientras Mateo revisaba un mapa y unas notas. Acaban de dejar la casa de don Carlos. Su destino ahora era Salento, donde el nombre de Beatriz Solano había aparecido por primera vez. El viaje a través de las montañas del Quindío era hermoso, pero el ánimo de ellos era sombrío. El sinuoso camino parecía llevarlos a un pasado oscuro. Julián preguntó en voz baja, ¿será que Beatriz Solano sigue viva? Vargas respondió que no había registro de su muerte, solo rumores de que se había retirado de la medicina hacía unos 20 años y vivía en las afueras de Salento, cerca del Valle de Cócora. Vargas sostenía el sobre que le había dado don Carlos. Dentro estaba escrita una vieja dirección en una vereda cerca de la montaña. Después de varias horas, llegaron a un pueblo tranquilo. Casas sencillas se erigían entre árboles de yarumo y huertas. Al final de un camino de tierra, había una vieja casa de madera. Su pintura estaba descolorida, pero el jardín delantero estaba cuidado, con flores de cayena y bugambillas. Vargas bajó del carro y tocó la puerta. Poco después, salió una mujer de unos 60 años. Su cabello era canoso, pero su mirada era aguda y digna. Los miró con sospecha. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó secamente. Vargas se presentó con respeto y le dijo que venían a preguntarle sobre su pasado en el laboratorio de Salento. La mujer guardó silencio un momento y luego abrió más la puerta. Entren, dijo con voz plana. Dentro, el aroma de hierbas y madera llenaba la habitación. En las paredes colgaban fotos antiguas, algunas de un hospital con médicos de bata blanca. Una de ellas llamó la atención de Julián. Una foto de una mujer joven de pie junto a un joven doctor Correa. Vargas miró la foto y preguntó en voz baja, ¿es usted? Beatriz Solano miró la foto durante un largo rato y luego respondió, sí, esa era yo hace 25 años, cuando era la jefa de laboratorio en Salento. Luego los miró uno por uno y preguntó con calma, ¿qué saben de Alejandro? Julián respondió con voz temblorosa, descubrimos que estaba involucrado en una red que comerciaba con carne humana. Beatriz no pareció sorprendida. Solo miró fijamente su taza de té y dijo, ya lo sabía. Hubo un silencio. El viento que entraba por la ventana movía suavemente las cortinas. Finalmente, Beatriz volvió a hablar. Hace 20 años, Alejandro era mi alumno más brillante. Trabajaba en el laboratorio de investigación de tejidos humanos. Investigábamos cómo prolongar la vida de los órganos para trasplantes, pero la investigación tomó otro rumbo. Vargas intervino con firmeza, ¿qué quiere decir con otro rumbo? Beatriz asintió lentamente. Había gente que nos financiaba desde fuera. Personas influyentes que no querían que se conociera su identidad. Ordenaron que la investigación no fuera solo para fines médicos, sino para un negocio oscuro. Convirtieron el material de investigación en algo inhumano. Julián la miró, incrédulo. ¿Quiere decir que todo esto comenzó como una investigación? Beatriz asintió de nuevo. Contó que usaban cadáveres no identificados del hospital y presos sin familia como material de prueba. Alejandro se negó al principio, pero luego fue seducido por el dinero y la promesa de un alto cargo. Mateo preguntó con miedo, ¿y usted? ¿Usted participó en todo eso? Beatriz lo miró con los ojos vidriosos, su voz temblaba. Participé, pero no sabía hasta dónde llegarían. Cuando me di cuenta de que la red se había convertido en un negocio de venta de carne humana, me retiré y me escondí aquí. Hizo una pausa y continuó en un susurro,
me arrepiento cada día de mi vida. ¿Muchas vidas se perdieron por nuestro error? Vargas bajó la cabeza. Entendió que la mujer que tenía delante no era una enemiga, sino un testigo viviente. Dijo en voz baja: queremos detener todo esto, señora. Queremos llevar las pruebas a Bogotá para que la red sea desmantelada. Beatriz suspiró profundamente. Caminó hacia un viejo armario, abrió un cajón y sacó una carpeta polvorienta. Se la entregó a Vargas. Dentro había antiguos registros de investigación, listas de nombres de pacientes y un contrato firmado por un alto funcionario del Ministerio de Salud. El mismo nombre aparecía repetidamente en el documento: Artono Vargas Prasetia. El nombre extranjero hizo que Vargas frunciera el ceño, pero debajo, entre paréntesis, estaba la aclaración que lo conectaba todo, alias, Héctor Beltrán Pineda. Vargas leyó con el rostro rígido. Supo que las iniciales HBP que aparecían en cada archivo ahora tenían un significado claro. La persona que había protegido la red durante todo este tiempo era un funcionario en la cima del poder. Beatriz los miró con los ojos llorosos. Tienen que irse ahora, dijo en voz baja. Si saben que han estado aquí, vendrán por mí. Vargas se levantó e inclinó la cabeza con respeto. Gracias, señora. Julián miró a Beatriz con compasión. Ya no está sola, le dijo. Beatriz sonrió levemente. A veces, el arrepentimiento es el castigo más largo, respondió. Salieron de la casa justo cuando el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas. La luz anaranjada iluminaba el camino. A lo lejos, se oía el sonido de la campana de una iglesia. Vargas apretó la carpeta. Sabía que su viaje no había terminado. Adelante los esperaba un enemigo más grande, y la verdad que llevaban podría ser su sentencia de muerte. El cielo nocturno sobre Medellín era de un gris oscuro. Las luces a lo largo del Parque Lleras brillaban, reflejando las sombras de la gente que aún caminaba por las calles. En medio de la multitud, Vargas, Julián y Mateo se movían rápidamente con los rostros tensos. En la mano de Vargas, la carpeta con los documentos de Beatriz Solano estaba apretada con fuerza. Acababan de dejar la casa de la mujer hacía unas horas y ahora se dirigían a la oficina de un periodista que Vargas conocía, un hombre llamado Buitrago que trabajaba en un periódico de investigación. Julián iba detrás, mirando constantemente a su alrededor. Desde que salieron de Salento, sentían que los seguían. Cada vez que se detenían, una sombra aparecía a lo lejos. Mateo susurró que tal vez los hombres de HBP ya los habían encontrado. Vargas no respondió, solo aceleró el paso. Al final de una calle, doblaron por un callejón oscuro y solitario. En una de las casas con una luz tenue, Buitrago ya los esperaba. Era un hombre de unos 40 años, de rostro tranquilo pero con una mirada penetrante. En cuanto entraron, cerró la puerta y bajó las persianas. Vargas le entregó la carpeta. Aquí están las pruebas, dijo en voz baja. Buitrago revisó los documentos uno por uno. Sus ojos se abrieron de par en par al ver las firmas y los sellos oficiales del ministerio. Silbó suavemente y dijo que si esto era cierto, el caso podría sacudir a todo el país. Julián lo miró con esperanza y dijo que querían que todo se publicara lo antes posible. Pero Buitrago no respondió de inmediato. Los miró durante un largo rato y luego dijo con cautela que una noticia como esta podría costar muchas vidas. ¿Están seguros de que quieren enfrentarse a ellos? Vargas miró a Buitrago a los ojos y respondió, completamente. Si no somos nosotros, ¿quién? Buitrago finalmente asintió. Dijo que escanearía todos los documentos esa misma noche y guardaría las copias en un lugar seguro. Les pidió que descansaran en una habitación trasera. Vargas y Mateo se tumbaron en el suelo de madera. Mientras tanto, Julián se sentó en una silla cerca de la ventana, alerta. Cerca de la medianoche, se oyó el ruido de un vehículo deteniéndose frente a la casa. Julián miró por una rendija de la persiana y vio 2 carros negros estacionados al otro lado de la calle. Varios hombres vestidos de oscuro bajaron, con algo abultado en sus cinturas.
Despertó inmediatamente a Vargas y a Mateo. «Inspector, han llegado». Vargas se levantó rápidamente, sacando su pistola. Le susurró a Buitrago que buscara una salida trasera. Buitrago, presa del pánico, abrió una pequeña puerta que daba a un pasillo estrecho que conectaba con el callejón de atrás. Pero antes de que pudieran salir, un fuerte golpe sonó en la puerta principal. La puerta fue derribada. La luz de la habitación parpadeó. Mateo contuvo la respiración y corrió con Julián por el pasillo. Vargas los cubrió, disparando una vez hacia la puerta para detenerlos. La bala atravesó la madera y se oyó un grito afuera. Siguieron corriendo por los estrechos callejones, esquivando montones de basura. El sonido de los pasos de sus perseguidores se acercaba. Al final del callejón, Julián se giró y gritó que debían separarse. Él llevaba la copia de la carpeta que Buitrago había hecho, mientras Vargas llevaba los documentos originales. Mateo los miró con duda, pero Vargas dijo con firmeza que debían dividirse para no ser capturados juntos. Julián corrió hacia el este, por una callejuela hacia la plaza principal. Mientras Vargas y Mateo se dirigieron al oeste, hacia el río Medellín. Una fina lluvia comenzó a caer, haciendo el suelo resbaladizo. A lo lejos, se oyeron sirenas. No sabían si eran de la policía o de los hombres de HBP. Julián corrió con todas sus fuerzas. Le faltaba el aire. Miró hacia atrás y vio a dos hombres que todavía lo perseguían. Entró en un mercado que ya estaba cerrado y se escondió detrás de un puesto. En sus manos, la carpeta estaba mojada por la lluvia. La abrió un poco para asegurarse de que los documentos seguían allí. El papel estaba húmedo, pero la escritura aún era legible. Pero cuando estaba a punto de moverse de nuevo, oyó pasos pesados detrás de él. Alguien lo agarró bruscamente. Julián gritó e intentó liberarse, pero un fuerte golpe lo alcanzó en el hombro. La carpeta se le cayó y se deslizó debajo del puesto. A la luz tenue de una farola, vio el rostro del hombre. Era uno de los que vigilaban el sanatorio, uno de los secuaces de Correa. El hombre dijo con voz fría: ¿creían que podían escapar? Julián luchó, pateando la pierna de su oponente y logrando ponerse de pie. Golpeó con todas sus fuerzas y luego corrió de nuevo sin mirar atrás. Sabía una cosa, esa carpeta no podía caer en sus manos. Por otro lado, Vargas y Mateo lograron llegar a la orilla del río Medellín. Bajaron unas escaleras de piedra resbaladizas y se refugiaron bajo un puente. Vargas miró los documentos originales, luego decidió envolverlos en plástico y esconderlos en una grieta entre las rocas junto al agua. Si me atrapan, dijo Vargas en voz baja, al menos esta verdad no morirá conmigo. Mateo solo asintió, con los ojos llorosos. Desde arriba del puente se oyeron pasos y la luz de una linterna apuntó hacia abajo. Contuvieron la respiración. La voz de alguien se oyó claramente sobre el murmullo del agua. Revisen abajo. No dejen que se escapen. Vargas y Mateo se miraron. Sabían que este podría ser el final. Pero antes de que sus perseguidores bajaran, una sirena de policía sonó de repente desde el norte. Los hombres entraron en pánico y huyeron. Vargas respiró aliviado. Miró a Mateo y dijo en voz baja que tal vez todavía había alguien dispuesto a ayudar. Pero en su interior, también sabía que algo no cuadraba. La sirena había llegado demasiado rápido, como si alguien ya supiera su posición. Esa noche, bajo el frío puente de Medellín, Vargas miró el cielo cubierto de nubes. Sabía que, además del enemigo de fuera, había un traidor esperando el momento para apuñalarlo por la espalda. El amanecer en Medellín fue frío y húmedo. La niebla cubría lentamente las orillas del río, que aún estaban desiertas. Vargas se despertó bajo el puente. Su cuerpo se sentía pesado y agotado. A su lado, Mateo encendía un pequeño fuego con restos de periódico mojado. Ninguno de los dos había dormido realmente, siempre a la espera de un ruido o una sombra. Justo cuando el sol comenzaba a asomarse, el celular de Vargas vibró. Abrió un mensaje de un número desconocido.
Decía que Julián había sido capturado y que si quería salvarlo, debía ir a una bodega abandonada cerca de la estación de metro de Industriales. Vargas se quedó mirando la pantalla en silencio. Mateo, al ver su expresión, supo que algo malo había pasado. Es una trampa, inspector, dijo en voz baja. Pero Vargas respondió suavemente que no podía dejar a Julián solo. Preparó la pequeña pistola que llevaba escondida y le pidió a Mateo que no lo siguiera. Si no regresaba para el mediodía, Mateo debía coger la carpeta escondida junto al río y entregársela al periodista Buitrago. Mateo intentó detenerlo, pero Vargas ya se había alejado con paso firme. La bodega abandonada cerca de Industriales parecía silenciosa. Sus paredes estaban agrietadas y el techo de zinc, oxidado. Por una rendija de la puerta, Vargas vio una luz tenue en el interior. Entró lentamente, pistola en mano. El suelo estaba polvoriento y olía a metal viejo y humedad. En el centro de la sala, vio a Julián sentado en una silla, atado. Su rostro estaba lleno de moratones, su mirada perdida. Pero lo que más sorprendió a Vargas fue la figura que estaba de pie junto a Julián. No era otro que el agente Rojas, su antiguo colega de la policía que los había ayudado en la investigación al principio. Vargas apenas podía creerlo. Llamó a Rojas en voz baja. Rojas se giró y sonrió fríamente. Dijo que finalmente Vargas había llegado. Habló con calma, como alguien que había esperado mucho tiempo. Confesó que durante todo este tiempo había estado trabajando para la persona más poderosa detrás de todo, Héctor Beltrán Pineda. Vargas lo miró fijamente y dijo que Rojas había vendido muchas vidas por dinero. Rojas se rió y respondió que en un mundo como este, nadie estaba realmente limpio. Dijo que gente como él solo intentaba sobrevivir entre los depredadores. Julián intentó hablar, pero tenía la boca amordazada. Rojas levantó su pistola y apuntó a la cabeza de Julián. Le ordenó a Vargas que dejara su arma en el suelo. Con el corazón encogido, Vargas obedeció. Rojas se acercó y pateó la pistola, diciendo que ya no había nada que salvar. Pero Vargas dijo que la verdad no podía ser enterrada para siempre. Dijo que todas las pruebas ya habían sido distribuidas y que su muerte no detendría nada. Rojas lo miró con rabia y dijo que el idealismo solo servía para morir joven. Cuando Rojas estaba a punto de apretar el gatillo, se oyó otro disparo. El hombro de Rojas se sacudió y su cuerpo se tambaleó hacia atrás. Desde la puerta, apareció Mateo con una pistola en la mano. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban llenos de valentía. Le gritó a Rojas que no tocara a nadie más. Vargas corrió hacia Julián y lo desató. Julián casi se desmaya, respirando con dificultad. Susurró que los hombres de Héctor ya sabían la ubicación de la carpeta escondida. Vargas se quedó helado. Desde fuera se oyó el rugido de motores y pasos acercándose. Mateo miró por la ventana y vio a varios hombres bajando de carros negros. «¿Estamos rodeados?», gritó. Vargas revisó las balas de su arma y dijo que saldrían por la puerta trasera. Guiaron a un débil Julián hacia un pequeño pasillo. Rojas, caído en el suelo, todavía estaba vivo. Miró a Vargas con sangre brotando de su hombro y dijo que nadie podía luchar contra el poder de Héctor. Vargas respondió con calma que él no luchaba contra el poder, sino contra el mal. Los tres saltaron por una pequeña ventana y corrieron entre montones de cajas viejas. Los disparos resonaron de nuevo. Varias balas impactaron en la pared de zinc cerca de ellos. Mateo devolvió el fuego, cubriendo la salida. Finalmente llegaron a un mercado abandonado. Allí, Julián se detuvo y miró a Vargas. «Me dieron», dijo débilmente. Vargas lo llevó detrás de un puesto cerrado. La sangre brotaba del costado de Julián. Vargas presionó la herida con un paño, rogándole que resistiera. Julián sonrió débilmente. Le pidió a Vargas que no se detuviera y que se asegurara de que el nombre de Héctor Beltrán Pineda fuera conocido como el culpable de todo. Luego, lentamente, sus ojos se cerraron y su respiración se detuvo. Vargas se quedó en silencio, mirando el rostro de su amigo, ahora frío.
Mateo estaba de pie detrás de él, sin decir nada. El ruido de los carros de los perseguidores comenzó a alejarse. El cielo empezaba a enrojecer. Vargas miró hacia el este. En su corazón, sabía que esta guerra no había terminado. La muerte de Julián no sería en vano. Ahora solo quedaban él y Mateo para continuar la lucha contra el poder que encubría el pecado. Ese día, bajo el cielo brumoso de Medellín, dos hombres caminaban sin rumbo. No sabían si vivirían para ver el mañana. Pero creían que la verdad, por pequeña que fuera, siempre encontraría su camino. El cielo de la mañana en Bogotá era gris. La lluvia acababa de cesar y el agua aún corría por los bordes de las calles. En medio del bullicio de la ciudad, un viejo carro se detuvo frente al edificio de un medio de comunicación nacional. Del interior, bajó Vargas, con el rostro cansado y los ojos hinchados. Mateo llevaba una pequeña maleta con los documentos. El largo viaje desde Medellín finalmente los había llevado al corazón del poder, donde toda la verdad debía ser revelada. Habían viajado por carretera durante 2 días completos, durmiendo apenas unas horas, comiendo lo que podían y vigilando constantemente. En cada semáforo, Vargas miraba por el retrovisor, asegurándose de que nadie lo siguiera. Después de la muerte de Julián, sabía que el enemigo no se detendría hasta que ellos también desaparecieran. Dentro de la oficina del medio, Vargas se reunió con el editor en jefe, a quien Buitrago había contactado desde Medellín. Era un hombre de rostro severo pero de tono amable. Los invitó a sentarse y comenzó a revisar el contenido de la carpeta. Cada hoja de papel, cada firma y cada sello del ministerio eran testigos del largo camino que habían recorrido. Vargas explicó que todos los datos provenían de Beatriz Solano, la ex jefa del laboratorio de Salento. Los documentos demostraban que Héctor Beltrán Pineda, el alto funcionario, había financiado el proyecto ilegal que derivó en el negocio de la carne humana. El editor lo miró durante un largo rato. Dijo con voz grave que si esta noticia se publicaba, muchas cabezas rodarían. Mateo estaba de pie detrás, mirando al suelo. Conocía las consecuencias. Pero Vargas respondió con calma que no habían venido a destruir a nadie, sino a detener un crimen que ya había costado demasiadas vidas. El editor finalmente asintió y decidió procesar la noticia esa misma noche. Sin embargo, poco después, un empleado entró en pánico. Dijo que había hombres armados fuera del edificio. La tensión se apoderó del ambiente. Vargas miró a Mateo y le hizo una seña para que subieran al piso de arriba. Esperaron en la sala de archivos, escuchando los pasos pesados de abajo. Mateo susurró: ¿nos perseguirán hasta la muerte? Vargas respondió en voz baja que probablemente sí, pero que si la noticia llegaba al público, ningún sacrificio sería en vano. Luego, le entregó una pequeña memoria USB a Mateo y le dijo que contenía copias de los documentos y un video de la entrevista a Beatriz Solano. Si algo le pasaba, Mateo debía entregarla a alguien de confianza. De repente, se oyeron disparos desde el piso de abajo. Las luces parpadearon y se oyeron gritos. Vargas respiró hondo y abrió la ventana trasera. Desde allí se veían los tejados de otros edificios, mojados por la lluvia. Le dijo a Mateo que saliera. Se movieron lentamente bajo el agua que aún caía del cielo. Cuando bajaban por una escalera de incendios, un carro de policía se detuvo frente al edificio. Varios oficiales bajaron, confundidos. Los hombres armados entraron en pánico y comenzaron a huir. El informe de seguridad que el editor había enviado a la central había funcionado. Vargas y Mateo finalmente llegaron a la calle y se mezclaron con la multitud. La lluvia volvió a caer, pero esta vez se sentía como un bálsamo. Caminaron sin hablar. Sabían que la gran batalla apenas comenzaba. Pero al menos ese día, la verdad había salido de las sombras. A la mañana siguiente, la noticia sobre la red de tráfico de carne humana que involucraba a un alto funcionario apareció en la portada de varios periódicos. El nombre de Héctor Beltrán Pineda estaba en el centro de la tormenta y el gobierno central anunció una investigación abierta. El mundo que había estado en silencio finalmente habló. En un pequeño parque,
Vargas estaba sentado en un banco, mirando al cielo. Mateo llegó con 2 tintos. Sus rostros estaban cansados, pero sus ojos reflejaban una nueva calma. Vargas dijo que la lucha no había terminado. Todavía había mucha verdad enterrada en la oscuridad. Mateo asintió lentamente y respondió que al menos ahora la gente sabía que el miedo no podía silenciar a la humanidad para siempre. El viento soplaba suavemente. Vargas miró a lo lejos, recordando a todos los que habían perdido, especialmente a Julián y a las víctimas anónimas que nunca volvieron a casa. En su corazón, rezó para que la justicia llegara, aunque fuera tarde, pero que llegara. Ese día, Bogotá parecía un poco más brillante. En medio del caos de la ciudad, 2 hombres se alejaron del parque con paso tranquilo. Ya no llevaban armas, solo la convicción de que la verdad, por pequeña que fuera, siempre vivirá en el corazón de quienes se atreven a defenderla. Esta historia nos recuerda que el mal puede esconderse detrás de una sonrisa y un alto cargo. Pero mientras haya personas dispuestas a luchar, la esperanza nunca se extinguirá.